Gracias, presidente, colegas asambleístas, ciudadanía que nos ve a través de los medios legislativos. Hoy día, por fin, ha llegado el momento de censurar a uno de los personajes más nefastos de nuestra historia. Queridos ciudadanos, quiero empezar solidarizándome por lo que está aconteciendo en estos momentos con nuestro pueblo colombiano, como ya lo dijeron nuestros compañeros en el tema de la represión brutal que está sufriendo el pueblo colombiano. Y de la misma manera, aún siguen mucha gente esperando una cama hospitalaria para poder salvar la vida. En ese sentido, pues, el día de hoy es tan importante, compañeros y compañeros ciudadanos del Ecuador, más vale tarde que nunca. Y en varias ocasiones, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, nos hemos pronunciado en contra del manejo del sistema de salud, y más aún cuando enfrentamos un escenario de pandemia a nivel mundial. Pero no se puede callar o hacerle el juego a un gobierno que sistemáticamente cambia los rostros de los ministros, pero no cambia la manera en cómo se implementan las políticas de Estado. La dinámica hasta ahora viene siendo la misma. Recordemos los casos. La doctora Verónica Espinosa, denunciada por la compra de pruebas rápidas de VIH que daban falsos positivos y falsos negativos. Desinfectantes infectados, paracetamol que no cumplía con la norma técnica. Fue llamada a juicio político antes que concluyera este mismo. Ella tuvo la osadía de renunciar. De la misma manera, la doctora Catalina Andramuño, quien se presume vinculación en el escándalo del reparto de los hospitales y que además existe la recomendación de investigación por parte de la Comisión de Salud en el caso de la entrega de los carnets de discapacidad de manera fraudulenta, escándalos que tuvieron lugar al inicio de la pandemia. Puede presumirse, en cuanto vio que todo estaba perdido, renunció a su cargo con sabor a denuncia por falta de presupuesto, que ha sido la tónica de este desgobierno. Y ojo, que desde la bancada a la cual pertenezco, se presentaron cambios en el orden del día, solicitando que se agende y coloque en el mismo el tratamiento de informes de la Comisión de Salud, donde se hace referencia a este caso, debido a que podía generarse la caducidad del enjuiciamiento político. Aceptado, sí, por unanimidad por este pleno de la Asamblea Nacional, pero que jamás se ha podido cumplir hasta que feneció el plazo y se dio la impunidad. Si esto no se llama encubrimiento, colegas, ciudadanía, no sé entonces qué es en el tema de los repartos de los hospitales. Y caso similar, el del doctor Juan Carlos Ceballos, persona que asume la dirección del Ministerio de Salud en el pleno proceso de la pandemia y en medio de denuncias de no entrega de equipos de bioseguridad a médicos que se encontraban en la primera línea de atención, compras de insumos con sobreprecios por parte de políticos que aparentemente habían colocado a sus amigos al interior del sistema de compras públicas de los hospitales para proceder a hacer sus terribles y perversos negocios en contra del pueblo ecuatoriano. Exministro que cuando solicitamos su comparecencia a la Comisión Permanente Especializada de Derecho a la Salud, en las pocas ocasiones que pudo comparecer, así como la irresponsabilidad que ha marcado el día de hoy y ha demostrado, pues en las pocas ocasiones que pudo comparecer a la comisión a la que pertenezco, en las interrogantes que allí le planteamos, respondía que todo estaba bien, que había equipos de bioseguridad y pruebas suficientes, y asimismo que había el personal adecuado y suficiente, y que el personal de salud estaba atendido para que no les faltara nada. Mentiras, mentiras y puras mentiras, ciudadanos, ya que no existía atención médica. La gente tenía que esperar por un turno y el personal hospitalario se debatía entre la vida y la muerte, cumpliendo su labor, el de salvar la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. De la misma manera, en los hogares ecuatorianos, esperando un turno, una atención médica, pruebas, otros esperando recuperar a su ser querido que se encontraba extraviado,
o fallecido a falta de una unidad de cuidados intensivos. También es importante recordar la declaración que hizo el mismo exministro en una de las comisiones de la Asamblea Nacional, al decir que existen presiones políticas por parte de asambleístas para colocar funcionarios al interior del Ministerio de Salud. Y a pesar de que se generó un cambio del orden del día, nuevamente aprobado por unanimidad por esta Casa Legislativa, llamando a comparecer al ministro de Salud para que diga quiénes eran esos asambleístas que presuntamente gestionaban cargos públicos, a lo que se refería, jamás fue llamado y se dejó nuevamente este punto en el olvido. La renuncia del exministro Ceballos no fue más que otra cortina de humo, producida por parte del gobierno de Lenín Moreno para generar esperanza en los ciudadanos, de que vendrá otro funcionario y las cosas podrán mejorar, mientras quede en el olvido los más de 45,000 fallecidos que se piensa murieron por COVID, dado que el sistema de salud no tuvo la capacidad para confirmar o negar la razón de la muerte de estos ciudadanos. Desean que se quede en el olvido, que el exministro Ceballos ni siquiera realizó un mínimo reclamo al ver que sea necesario para poder afrontar la pandemia, recursos económicos, recursos que fueron destinados al pago de la deuda externa, recursos que eran tan necesarios para poder fortalecer el sistema de salud y así poder realizar los tan necesarios cercos epidemiológicos con los cuales se habrían podido salvar muchas vidas. Contar con el personal médico necesario para estos casos y, peor aún, adquirir medicamentos para los grupos de atención prioritaria, como la diabetes, cáncer, VIH y demás personas con enfermedades catastróficas o raras. El caso de las vacunas, que de acuerdo a la norma técnica debía ser suministrada en primer lugar al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención y que, por lo contrario, solo pudimos evidenciar una lluvia de denuncias de que los primeros beneficiarios fueron amigos del gobierno y familiares del exministro, pues un Diego Kendo, Rodrigo Paz o la señora madre del exministro no pueden estar antes que el personal de salud que se encuentra en primera línea de atención, arriesgando sus vidas por todos nosotros. Estos ecuatorianos es solo el reflejo de la forma de actuar de este gobierno, que tiene la costumbre de afectar a las grandes mayorías, mientras privilegia a ciertos grupos de élites que se les salta la fila para tener un privilegio, pues tienen su padrino. Esas élites a las que les debe el seguir sentado allí en esa silla presidencial. En este contexto, con fecha 9 de febrero de este año, se presentó el pedido de juicio político al exministro Juan Carlos Ceballos por parte de nuestro compañero de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Pavel Muñoz. Pues no se puede dejar en la impunidad a quienes jugaron con la salud y la vida del pueblo ecuatoriano. De ahí que es de vital importancia el prohibir la salida del país de todos los implicados, siendo el principal para todos los casos el señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, quien es el responsable de toda la administración pública y que gracias a su incompetencia, indolencia e incapacidad para gobernar, las familias ecuatorianas han tenido que llorar a sus muertos sin tener una digna despedida. Por esa razón, no podemos, colegas asambleístas, a una semana de irnos, dejar este caso tan grave en la impunidad. Debemos responder al pueblo que nos eligió. Vamos por la censura a quienes se burlaron del dolor del pueblo ecuatoriano, a quienes han seguido mintiéndonos y han gozado de la agonía de todo un pueblo que espera ansiosamente que llegue la vacuna para poder trabajar, para poder llevar recursos económicos a sus familias. Queridos compañeros y compañeras, no es justo que se quede sin la censura una persona que ha hecho tanto daño al pueblo ecuatoriano. Gracias, queridos compañeros y compañeras. Intervención de la asambleísta por Pichincha, Nancy Wamba, como parte de este debate en el marco del juicio político que se sigue en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos.
Se otorga ya el uso de la palabra a otro legislador. Se trata de la asambleísta Noralma Zambrano. La legisladora Noralma Zambrano